Hola chicos, buen día. Bueno, espero que estén muy bien. Buenas noches, ya no se sabe. Retomamos entonces esta nueva clase de religión. Habíamos quedado nosotros en Pentecostés. Pentecostés es considerado la presentación de la iglesia, ¿sí? Acuérdense que la iglesia fue fundada por Jesús en la tierra. Podemos decir que desde el momento de su encarnación ya estaba ordenado a la fundación de la iglesia, que va a ser el instrumento por el cual nos llega a nosotros la salvación, que es lo que Él vino a traer a la tierra. Pero los últimos hechos de la vida de Jesús son decisivos en la fundación de la iglesia. Habíamos dicho que sobre todo su resurrección, por supuesto su pasión y su muerte, pero la resurrección que da cumplimiento a todo lo que Él había venido a cumplir, había venido a hacer. Y Pentecostés se une al misterio pascual porque Jesús mismo, antes de ascender, después de resucitar y antes de ascender, le había prometido a los apóstoles que les iba a enviar el Espíritu Santo y que con el Espíritu Santo ellos iban a tener la fuerza de realizar aquello para lo cual Jesús los había formado y los había enviado, que era predicar el Evangelio por todo el mundo a todas las personas, haciendo que todos sean sus discípulos, y al que crea, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Él le enseñó y como Él les da el poder para que sean sus sacerdotes y así expandan la iglesia. Bueno, en Pentecostés, como ustedes leyeron, lo que pasa con la iglesia es que se presenta, porque en ese día se da cumplimiento a aquello para lo cual Jesús los había formado. Ese día viene el Espíritu Santo sobre ellos y ellos empiezan a ejercer su ministerio. Esto quiere decir a cumplir lo que Jesús les había mandado. Empiezan a predicar ese mismo día y a los que creen comienzan a bautizarlos. Y ahora, después de Pentecostés, que se considera así como el cumpleaños de la iglesia, después de Pentecostés, entonces entramos en la etapa que se llama para la historia de la iglesia la etapa de la predicación apostólica. Y en esta predicación apostólica, los apóstoles, cumpliendo la misión de predicar, van a ver ustedes cuando avancemos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles que obviamente es una cuestión histórica, porque los apóstoles son seres concretos, personas reales, con una historia real, que viven en un lugar concreto, que van de una ciudad, a otro pueblo que tiene sus características geográficas, su clima, sus accidentes geográficos, su gente, esa gente organizada de una manera, con unas costumbres. Entonces empiezan a aparecer nombres y caracterizaciones que está muy bueno conocerlas. Porque todo esto nos mete más en lo que es el misterio de la iglesia. Es el mismo misterio de Cristo, que es Dios, que se hizo hombre y que se encarnó. Y al encarnarse, es decir, tomar un cuerpo y un alma humana, tomó una vida humana, una historia humana, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Es decir, que Dios no actúa en la historia desde lejos o desde fuera, sino que cuando Jesús se metió en la historia humana para salvarnos, lo hizo desde adentro, viviendo nuestra propia vida humana, santificando toda la vida humana. Y cuando nos deja la iglesia como un misterio humano y a la vez divino, toma en cuenta toda la realidad humana e histórica de la iglesia, ¿sí? Entonces aquí se hace necesario conocer un poquito más este escenario ya más histórico en el cual el mismo Cristo se hizo hombre y en el cual también la iglesia empieza su andadura, se dice, sus andanzas, es decir, comienza sus primeras épocas, que va a comprender entonces, o sea, este escenario histórico y geográfico que vamos a desarrollar hoy, comprende desde la vida de Jesús, sobre todo desde los últimos años, comprende todo el tiempo de la predicación apostólica hasta el inicio de las persecuciones, más o menos hasta el año 300, estamos hablando del mismo contexto geográfico, histórico, o sea, todo lo que tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con la organización política, con la organización social. Y los que vemos la historia con los ojos de la fe, tenemos que saber que por algo Jesús, o mejor dicho Dios, vio que este momento de la historia era propicio, que este lugar geográfico era propicio
para que el Hijo de Dios se hiciera hombre y para que su iglesia comenzara su existencia en ese contexto. Por eso es importante conocerlo y profundizarlo. Entonces ahora entramos en la primera parte de este bloque, digamos, que le vamos a llamar una aproximación al mundo en general, al momento de la venida de Jesús. O sea, cómo era el mundo cuando Jesús hizo hombre, cuando se fundó la iglesia y durante los primeros siglos de la iglesia. ¿Sí? Para hablar de este mundo es muy necesario entonces tomar en cuenta estos dos ejes. Por un lado, Palestina, el país de Jesús, donde Jesús vivió, murió y resucitó. Y por otro lado, el mundo en general y sobre todo, cuando hablamos de mundo en esta época, nos referimos también a todo ese microcosmo que es el Imperio Romano, ¿sí? Ustedes conocen bastante del Imperio Romano, vamos a profundizar un poquito hoy sobre Palestina, el país de Jesús. Para hablar de la parte geográfica de Palestina, ustedes lo van a hacer siguiendo un video que les voy a poner a continuación, que desarrolla más esto. Es importante ver un poco de imágenes reales en los mapas, que les cuente un poco la historia, y eso está muy bien logrado en este videito. Lo van a seguir un poco, miren bien el mapa, deténganse en ver dentro de todo el mundo conocido lo insignificante que era esta porción, este país pequeñito ahí en Oriente llamado Palestina, ¿sí? Y más adelante vamos a hablar un poco más de la historia, o sea, más adelante en la misma lección vamos a hablar de la historia en concreto de todos los otros aspectos, ya no tanto geográficos, sobre Palestina y sobre también el mundo romano. Entonces ahora con el video que sigue, que es un documental, trabajen más la parte geográfica de Palestina en tiempos de Jesús.